tema que vamos a tratar es sobre la batalla de Cascajo, que es un acontecimiento histórico muy importante para Antioquia en 1864. Fue exactamente en enero 4 de 1864. Tiene que ver con todo lo que es el desarrollo político y social del oriente de Antioquia. Pero ahí hubo un personaje supremamente importante para la historia del siglo XIX en Antioquia, que es Pascual Bravo Echeverri. Pascual Bravo Echeverri era un joven de 24 años apenas, cuando él comienza a estar dentro del pensamiento liberal antioqueño. Es bueno que ustedes entiendan que en la época que estoy hablando, 1862, 1863 y 64, el país estaba gobernado por Mariano Ospina Rodríguez, uno de los conspiradores contra Bolívar. Miren lo que es la historia de este país tan simpático. Mariano Ospina Rodríguez fue lo mismo que Juan de Dios Aranzazu, fueron los jóvenes revolucionarios que quisieron matar a Bolívar y quitarlo de allí por considerarlo tradicionalista, godo, aferrado a tal vez a las ideas que venían de la colonia, pero ellos querían reformar todo esto y ocurrió todo lo contrario con el tiempo. Ellos cambiaron de bando, cambiaron de pensamiento y lo que son estos dos señores hacen un papel muy importante en la historia del siglo XIX en Colombia. Entonces gobernaba Mariano Ospina Rodríguez. Tomás Cipriano de Mosquera, que había sido también un gran bolivariano, ese sí, gran tradicionalista, también cambió de partido político. Entonces los unos se convirtieron en grandes conservadores y defensores de la iglesia, de las ideas tradicionales y todo eso, y el otro se convirtió en un gran enemigo de todo esto otro que acabo de mencionar, de la iglesia y del tradicionalismo y de imponer unos nuevos conceptos, todo esto. Entonces ocurre que Tomás Cipriano de Mosquera inicia la revolución en el Cauca y viene y se toma Antioquia, vence en Antioquia y acaba con el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Cuando llega a Medellín, encuentra un grupo de muchachos y el más sobresaliente de ellos, indiscutiblemente, fue Pascual Bravo. Como les digo, tenía apenas 24 años. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera convoca la Convención Nacional para bregar a hacer un convenio, como dice su propio nombre, entre todas las fuerzas políticas. Se dice también que convocó a los conservadores y convocó a los liberales, pero los conservadores estaban en dos líneas, una de que sí quería y otros que no querían, que estaban en contra. Bueno, entonces lo que ocurre es que él se viene para Río Negro, Tomás Cipriano de Mosquera y el ejército. Él temía de que de pronto lo asesinaran, entonces el ejército lo repartió en Marinilla, en La Ceja y a sus alrededores, y dejó unos cuantos militares que lo protegieran acá en la ciudad de Río Negro. Luego hace la convocatoria y la gobernación de Antioquia, si no estoy mal, estaba en manos de Mendoza, que era un médico muy ilustre. Él, por motivos de salud, pues va y algunos acontecimientos que dicen que no podía ejercer la gobernación de Antioquia, entonces la presidencia más bien de Antioquia, porque estábamos en estados federados. Entonces se citan a las elecciones, nombran a Pascual Bravo como representante por Antioquia a la gran constitución que el presidente de la República había citado para Río Negro, la Constitución de 1863. La Constitución inicia en febrero de ese año. Eran más o menos, unos historiadores cuentan que fueron 64, dicen que 65, otros 66, pero bueno, eran de todas maneras los representantes de todos los estados, de los 9 estados que había en Colombia en ese entonces, estados federados, e inicia la Constitución. Pascual Bravo participa en ella algunos meses. Él hace un papel muy importante en las redacciones, en las comisiones y en todo esto. Por lo tanto, el gobernador, el presidente de Antioquia, Mendoza, y presidente y gobernador de Antioquia, renuncia. Entonces el presidente Tomás Cipriano de Mosquera nombra a
a Pascual Bravo para que ejerza el poder interinamente o encargado de la presidencia y la gobernación de Antioquia. Entonces, Pascual Bravo se retira de la constitución, de los debates, y comienza a ejercer el poder en Antioquia. Es un hombre supremamente interesante porque tuvo grandes ideales, se dedicó puramente a sanear la administración pública, con gran visión hacia el futuro. Él veía que la única forma de salir de ese meollo en el cual estaba Colombia, en un país pobre, en un país de ignorantes, en un país campesino, y que estaba siendo manipulado por la oligarquía conservadora y por la iglesia y algunos militares que estaban en el poder. Entonces él quería era que educar a los jóvenes, a los muchachos de los pueblos y esto, para que saliéramos adelante. Él es uno de los que propiamente da ideas, como por ejemplo la carretera al mar, la que hoy en día ustedes y yo estamos viendo por Santa Fe de Antioquia, que va a unir el centro de Antioquia, el corazón de Antioquia, con la costa atlántica. Es una de las ideas. Él es uno de los pioneros de esta idea tan importante. Él también es uno de los que quería unir el Cauca con Antioquia, entonces es el pionero propiamente del ferrocarril de Antioquia. Él comienza a hablar de carreteras, de educación, de escuela pública, y él es el que inicia también en su gobierno la Escuela de Artes y Oficios para jóvenes en Medellín, que eso fue supremamente importante. Termina la Constitución de Río Negro. Saben, no sé, ustedes tendrán idea qué fue eso tan grande para la historia de Colombia, que es una de las 23 o 24 constituciones que tuvo Colombia en el siglo XIX, la única que duró 23 años, la única que impulsó a Colombia a salir de su retraso colonial, de ese adormecimiento que nos traían las leyes y la corona española, y también nos sacaba de ese encuentro fatídico que fue el enfrentamiento entre liberales y conservadores después de los años 40 hacia el 63. Mas, sin embargo, la oligarquía conservadora, repito, de Antioquia, y la iglesia no, sino los que dirigían la iglesia, que es muy bueno que diferenciemos todo esto, porque la iglesia somos nosotros, el pueblo, pero los que dirigían, los obispos y los curas, eran los que tenían el poder de la palabra, porque eran los preparados. Entonces engañaban al pueblo con sus mentiras y con todas sus cosas para que lo siguieran a ellos y sostener ellos en el poder, no solamente el político religioso, sino el económico. Bueno, entonces los pueblos de Antioquia eran un mundo de caseríos, cosas pequeñitas. Lo más sobresaliente era Santa Fe de Antioquia, Medellín y Río Negro. Y un poquito ahí más adelantico estaba lo que era Marinilla. Pero de resto, hablar de los otros pueblos eran propiamente vereditas de una población muy dispersa y con muy poquitas condiciones. Entonces Pascual Bravo lo nombran ya con la Constitución del 63, queda Antioquia Estado soberano, uno de los 9 estados en los cuales se constituye la nueva Constitución. La nueva Constitución que da todos los derechos civiles al ciudadano, inclusive derechos económicos, derechos religiosos, derechos económicos, derechos políticos. Eso fue un adelanto grandísimo en el siglo XIX. Eso no ocurrió sino aquí. Por eso se atrevieron a decir algunos historiadores que es una historia para ángeles y no para hombres, porque se necesitaba que fueran personas supremamente estudiosas y estudiadas y preparadas para poder vivir y convivir y formar una sociedad con todas esas garantías que le daba la Constitución. Este joven entonces comienza con esta situación, pero resulta que en ese año que quedó presidente, el primer presidente del periodo de la Constitución de Río Negro, Tomás Cipriano Mosquera ya estaba anciano, era un hombre un poco ya cansado de los años, un hombre temeroso, y él tenía mucho miedo a su vida y a eso, porque tenía grandes enemigos, no solamente el conservatismo y los generales conservadores y la oligarquía del país, sino que tenía entre los mismos liberales algunos enemigos de él y de sus pensamientos y de sus avances políticos. Entonces resulta otro problema grandísimo para Colombia, para que ustedes sepan. Flores en el Ecuador ya pensaba
robarle a Colombia, y me perdonan la palabra, quitarle a Colombia lo que era el departamento que hoy tenemos como Nariño y Cauca y parte del Valle. Entonces ya el presidente tenía un enredo más grande todavía. La situación política interna que tenía con los curas en contra de la Constitución de Río Negro, con los conservadores, con los, yo los llamo los traidores, los judíos del liberalismo y del progreso de Colombia, como fue dirigido, y me van a perdonar que es así, pero yo lo entiendo así, fue Rafael Núñez, entonces, que era la fracción liberal que se había retirado de la Constitución de Río Negro. Esos grupos tenían a Colombia sembrándola ya en dividirla, en fraccionarla en pequeños estados soberanos, así como quedó el Ecuador. Entonces Flores en el Ecuador y allá los ecuatorianos pensaron venir a tomarse el sur de Colombia y declarar la guerra a Colombia. Tomás Cipriano Mosquera, entonces, él se encargó de todo ese cuento y confió profundamente en Pascual Bravo en Antioquia. Pero resulta que a Pascual Bravo le resultó también otro problema bien serio. Se le fue encima la oligarquía antioqueña, una oligarquía no muy preparada, simplemente habían hecho una gran fortuna con el cuento de la independencia y se habían apropiado de muchas tierras en ese entonces, las tierras de lo que es el suroriente de Antioquia, que eran tierras puramente mineras y cafeteras, las tierras de algunas del oriente, y comenzaron a salir entonces en contra de él. Y había una gran fracción en Antioquia entre el pensamiento liberal que debía salir adelante, la educación, la salud, lo que eran los caminos, la comunicación y el comercio, que era el pensamiento profundo de Pascual Bravo, a lo que los otros pensaban que era que había que mantener el statu quo, las cosas quietas. El statu quo, que es donde propiamente la fracción conservadora, que es la oligarquía aserrada, centrada en su poder económico y en su ignorancia atrevida de que el pueblo debía quedarse en el campo y que no hubiera más que el campesino se dedicara a su tierra, y así entonces la iglesia, los curas teniendo el poder en el púlpito, la palabra, entonces ellos con un mundo de mentiras y de cosas que utilizaron en esa época para que el campesino se creyera que los liberales eran comunistas, que eran ateos, que estaban destruyendo la iglesia. Entonces ellos lo único que defendían era el poder económico que ellos tenían y el poder político y religioso en los pueblos. Entonces se van en contra y comienzan a perseguir a Pascual Bravo. Pascual Bravo entonces pide ayuda a Tomás Cipriano Mosquera, el presidente. El presidente, como les dije anteriormente, tenía un problema muy serio, tenía problemas en los estados soberanos, en Santander, Boyacá, Cundinamarca y eso, pero tenía el problema grandísimo de que el Ecuador quería tomarse posesión, robarse lo que es el departamento de Nariño y el departamento de Cauca y parte del Valle, y lo que es también esa parte del Tolima y esta otra región del sur de Colombia. Entonces él se enfrenta, le pone más cuidado y se dedica más a esa situación, a ese problema como presidente de los Estados Unidos de Colombia, y confía en Pascual Bravo. Pero Pascual Bravo tenía un ejército muy poquitico, apenas no alcanzaban ni los 1000 hombres y no tenía casi armas. Entonces le pide ayuda al presidente y el presidente le promete enviarle, conseguirle con el extranjero armas para poder defender a Antioquia, la institucionalidad, porque se estaba ya comenzando a fraccionar, querían fraccionar completamente y derrumbar la Constitución de Río Negro. Ocurre entonces que los que manejaban la parte conservadora en Antioquia era otro joven muy brillante, que ustedes, la mayoría lo han escuchado, pero hay mucha ignorancia sobre ellos, que era Pedro Justo Berrío, que era del norte, de Santa Rosa de Osos y Yarumal. Estos jóvenes con pensamientos y con educación conservadora y dirigidos por el obispo de Medellín, que era de Marinilla, que defendían el pensamiento y la dirección no solo de Ospina, el presidente de la Confederación Granadina, sino el presidente de Antioquia, que era Marinillo, era Giraldo. Entonces ellos comienzan a armarse y armar
en los pueblos como Santa Rosa, Yarumal, Marinilla, en estos pueblos de Oriente que eran caseritos, propiamente vereditas de Marinilla, comienzan a recoger muchachos que eran niños, oye, entiendan muy bien, eran niños de 11, 12, 13, 14 años, a llenarles la cabeza de cuentos de que era que los liberales querían acabar la religión, que eran comunistas, que querían destrozar las costumbres y al pueblo. Entonces envenenan, digo yo, envenenan al pueblo y consiguen hacer un gran ejército de más o menos de 2000 hombres. Tengan en cuenta, 2000 hombres armados con los cuentos del Partido Conservador y dirigidos, como les digo, por Duque en Marinilla y por Berrío en el norte con otro general de apellido Córdoba, coincidencialmente, y se van en contra del gobierno de Antioquia. O sea, ¿de quién? De la presidencia, de la institucionalidad de Pascual Bravo. Entonces Pascual Bravo, desesperado, comienza a buscar recursos para poder armar su ejército, y el único pueblo donde encontró realmente todo el apoyo fue en Río Negro. De resto, Medellín, Santa Fe, Antioquia, Marinilla y los pueblos del norte, Yarumal y eso, se le fueron en contra porque eran pueblos manejados puramente por la clase religiosa, por el obispo y por los curas, por los sacerdotes, como decimos hoy en día. Entonces viene de allí de que entonces ese año 64 a finales, el país, o sea, Antioquia, entra en una crisis muy profunda institucional y Pascual Bravo comienza a enfrentarse a cada uno, a tratar de calmar los ánimos en el pueblo mediante comunicaciones y eso, y a enfrentarse y a combatir las guerrillas que se estaban dando. De allí viene entonces que en Marinilla se hace un gran grupo de ejército reaccionario al gobierno y el otro en el norte de Antioquia. Declaran la guerra, primero descaradamente le proponen a Pascual Bravo que renuncie y que ellos toman el poder, y Pascual Bravo no les aceptó sus negociaciones, más bien se dedicó a armar el ejército antioqueño para defender la institucionalidad, pero como les digo, solamente en Río Negro y en Medellín un poquito, los jóvenes que tenían ya estudio, que habían estado en escuelas y en eso, y sus familias les habían ayudado, entonces logran armar 1000 hombres y los otros tenían ya 2000. Se citan para Marinilla y entonces Marinilla, como era el núcleo, el foco donde se estaba dirigidos por Duque y por el obispo de Antioquia, que es lo que he logrado investigar, logran armar toda la oposición y llegar a tumbar a la institucionalidad. Se cita allá y entonces Pascual Bravo sale para Marinilla, por donde hoy es Cuatro Esquinas, por todo ese lado, llegan allá en la quebradita pequeñita, llegando a Marinilla, que hoy está en toda la autopista, se enfrentan los dos ejércitos. Hay una patraña histórica que han contado, que la escuché yo de niño en los ancianos, que decían que el cura y el obispo de Marinilla disfrazaron las mujeres de hombres y los niños y los metieron dentro del cementerio y los pusieron a hacer bulla con tambores, dicen unos, otros que con ollas y con todo eso y a estallar cosas para que se creyera que había mucha gente por ese lado, mientras que esperaban los refuerzos que venían del norte con Berrío. Entonces se enfrenta a la batalla el 4 de enero de 1864, ahí entre el intermedio de la quebrada que hay llegando ahí a Cascajo, en ese sitio, y ahí hubo una gran balacera. Pero Berrío, que era un joven también, más aguerrido, inteligente y todo eso, ¿qué es lo que hace? Consiguen unos soldados de ellos y les dan la misión única y exclusivamente de tirarle al presidente, o sea, Pascual Bravo, y a los que dirigían el ejército de Antioquia. Eso propiamente fue lo que pasó. Ellos fueron francotiradores, llamémoslos hoy en las palabras que se utilizan, y le tiran a Pascual Bravo. La batalla duró casi 3 horas, entre las 12 y las 3 de la tarde, le pegan el primer tiro a Pascual Bravo, y ahí, al darle al presidente, al director del ejército institucional de Antioquia, pues claro, eso perdió la moral del ejército y después cayeron otros
de los que estaban al lado de Pascual Bravo, que dirigían el ejército, otros rionegreros interesantes. Entonces la batalla fue una masacre propiamente, se dispersaron, hubo una gran huida y los conservadores se tomaron el gobierno de Antioquia y así es como asesinan, que eso fue un asesinato. Yo le diría pues que eso es muy curioso en la historia de Colombia, porque es donde directamente no se enfrentan las ideas, no se enfrentan los ejércitos como es, sino que la mira era simplemente tumbar a su gobernante y sus ideas. Luego a nosotros nos han contado, miren por ejemplo los antioqueños, tenemos muy mala memoria, la historia nos la cuentan muy mal, nos dejamos comer de cuentos. Y vemos, por ejemplo, en Medellín, que la plaza principal de Medellín lleva el nombre de Pedro Justo Berrío. Pedro Justo Berrío fue el que cogió la presidencia y con la oligarquía antioqueña y con el clero y el obispo, pues gobiernan Antioquia y condicionan a Tomás Cipriano de Mosquera para que quede Antioquia como dentro de la nacionalidad, de la institucionalidad de los Estados Unidos de Colombia, pero con autonomía frente a las determinaciones tomadas en general de Colombia, porque amenazaron inclusive con formar un Estado soberano independiente que se llama, de ahí vienen los cuentos de Antioquia Federal, que es entender muy bien ese fenómeno, que nace frente a esa pugna entre liberales y conservadores. En esa misma época es donde viene también a hablarse del Canal de Panamá, porque Antioquia hacía parte Panamá en su extremo. Recuerden que era la unión de Panamá y Antioquia, pero Panamá ya era un estado soberano, entonces ya pensaban que se podría hacer estas triquiñuelas manejados y manipulados por algunos gringos que querían sacarle partida, que después le sacaron partida a Colombia cuando se nos roban ya el Canal de Panamá a comienzos del siglo XX. Esta es la historia más o menos y vemos que es muy desconocida, que es un muchacho muy interesante, es uno de los 4 o 5 mártires que dio Río Negro a la historia de Colombia, niños propiamente de 22, 23, 24. Recuerden que como Juan de Dios Morales, como Liborio Mejía, como José María Córdoba, como su hermano Salvador y Pascual Bravo, es el último de la sangre joven llena de ideas, llenos de amantes de la libertad, de la democracia y la república, que dieron su vida en defensa y el progreso en estos pueblos. Si este debate pues lo presento así para más fácil simplificarlo, recuerden que no soy historiador, soy simplemente contando cuentos para que ustedes se interesen de pronto a los que les guste y ya profundicen en otras circunstancias. Muchas gracias por su atención, esperamos encontrarnos en otra oportunidad y espero que los errores que tenga yo, pues traten ustedes de corregirlos porque ya estoy muy viejo para estos cuentos. Muchas gracias y que lo pasen muy bien. Hasta luego.